Hola amigos de Misterios On Air, soy Blanca Martín y como una semana más vamos a disfrutar de una tarde llena de enigmas, sucesos paranormales, otros que no lo son tanto, conspiraciones, pero hoy un programa, bueno, desde mi punto de vista maravilloso, pero luego lo vamos a ir descubriendo el programa que vamos a tener esta tarde, pero siempre basados en la historia real, en las leyendas y en el misterio. Buenas tardes, Antonio. Hola, buenas tardes, Blanca. ¿Qué tal? Encantado de estar en un día y hablar de un tema que a mí personalmente me encanta. A mí también. También tengo que decirlo. Fermín. Fermín no está todavía. Bueno, cuando se conecte le saludo. Jaime, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo la verdad es que he tenido que hacer un cursillo acelerado porque, como decía antes, yo de Japón todo lo que sabía... Hola, ya has hecho spoiler, hombre. Ay. Ya has hecho spoiler. Era sobre Doraemon, lo siento. Bueno, era sorpresa, pero no pasa nada. No está Fermín. Bueno, ahora cuando entre le saludo. Perdona, pero no se dice spoiler. Estoy por aquí, ¿eh? Destripamiento. Bueno, querido ser más fina. Sabes que hay veces que mi palabrario es así un poco brusco. Fermín, ¿estás ahí? Sí, creo que sí. Es que no te vemos. No me ves porque tengo el problema de la cámara, que esta pobre está más para allá que para acá. Pero cómprate un, hombre, que eres rico. Pero si me he comprado una hoy, lo que pasa es que no sé cómo instalarla y cómo poner... Bueno, buenas tardes, Fermín. Bienvenido. Se ha vuelto a ir otra vez. Ay, no, bueno. Estoy aquí. Por favor, buenas tardes, Fermín. Buenas tardes. Eso es. Quiero hacer una presentación muy especial porque tenemos unos invitados muy especiales esta tarde, por lo menos para mí lo son. Entonces, mi presentación va a ser la siguiente. Espero que no se rían luego de mí y que salga bien. Luego lo traducen ellos porque por si acaso he metido alguna palabra de más. Bueno, konnichiwa, Intabiu, Yokoso, Arturo Fernández Pérez. Perdón, ay, Arturo Fernández, ¿por qué me suena el actor? Mira, algo tenía que decir mal. Arturo Pérez Martínez, Kayoko Takagi. Sí, muy bien. Y he acertado, ¿verdad? Muy bien. A ver, la presentación ha sido en japonés. ¿Qué significa lo que he dicho? Bienvenidos a la entrevista. Perfecto. Me ha salido medio bien, ¿verdad? No, muy bien, muy bien. Muchas Además, gracias. Has dicho hola al principio. Sí. ¿He dicho hola? Sí, sí. Hola. Bueno, tienen que perdonarme porque la verdad es que yo era de francés en mi época. Y los idiomas luego ya pues, como que los he dejado un poco de lado y no se me dan tan bien. Pero bueno, lo he intentado, ¿eh? Está muy bien. Eso es. Vamos a ver. Voy a empezar por Kayoko Takagi. Es doctora en filología, profesora titular de lengua, literatura y cultura japonesa de la Universidad Autónoma de Madrid. Investigadora en el Centro de Estudios de Asia Oriental de la misma universidad. Actualmente asume el cargo de coordinadora de grados de estudios de Asia y África en la misma universidad, ¿o ya no? No, ya no. Yo estoy jubilada, pero sigo como emérita. O sea que es más importante todavía. Más importante todavía. Porque los eméritos son más importantes, para mí. Bueno, autora del Manual de Lengua Japonesa, El arte de la cocina japonés, El cuento del cortador de bambú, que ahora voy a contar un poquito de este cuento porque me parece maravilloso. Ha escrito 9 piezas de teatro no, que luego le preguntaré qué es el teatro no, y digo lo de lo porque creo que se pronuncia con más fuerza.
esta palabra. El espíritu del agua, cuentos tradicionales japoneses y obras de traducción comentada, Kezanburu Oe, Renacimiento, aniversario de la ensalada Tawara Machi o Mi individualismo de Nasume Soseki. Fue galardonada con el premio del Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón en 2008 y con la distinción por el Ministerio de Política Nacional de Japón por votación en el Comité Internacional de Prensa 2012. Y bueno, es una cantidad de títulos inmensos, ¿no? Bueno, si empezamos a contar hay varias. Hay varias. Bueno, yo voy a empezar el cuento del cortador de bambú, que es tan bonito, de verdad, y luego ya, como tenemos muchas preguntas a lo largo de la tarde, voy a hacer un resumen de este cuento. El cortador de bambú, un día cortando bambú, se encontró a un ser o una criatura, a una princesa, lo voy a decir, de unos 7 centímetros aproximadamente, que a lo largo del tiempo se convierte en la mujer más bella del mundo. Era una princesa y estaba metida en el bambú, en el palo de bambú, que es muy flexible y todo esto, ¿no? Dice, todos los nobles, hasta el propio emperador, intentan ganar su corazón, pero su origen sobrenatural proviene de la luna y no le permite. Ahora voy a explicar un poco más, pero que lo explique mejor Kayoko, ¿no? No le permite permanecer en esta tierra, en este mundo, ¿no? Y tiene que subir a la luna. ¿Y qué ocurre? Cuéntalo. Se fue. Ya. Y los padres adoptivos se suman en la tristeza y mueren por llorar, ¿no? Y el emperador manda una cantidad de ejército al monte Fuji, que es el monte más alto del país, para hacer un rito para eternizar el amor que él sentía por esta mujer. Lleva unas shivas que había intercambiado con ella y un bote de elixir. Y entonces queman el elixir con las cartas y de ahí empiezan a subir los humos, ¿no? Humo del volcán Fuji. Ajá. Y dicen las leyendas que desde entonces el monte Fuji echa el humo al cielo. Por la princesa. Sí. Es muy bonita. Es más largo, pero pero a mí me parece preciosísimo, de verdad. Quizás es que soy muy romántica. Bueno, todos tenemos algo de eso. Pero bueno, efectivamente es un ser sobrenatural y en esta tierra pues no puede estar, no puede vivir. Así que al emperador, bueno, pues según la leyenda hizo eso y me parece maravilloso. Bueno, luego seguimos con muchas preguntas, pero ahora voy a presentar también a Arturo Pérez Martínez. Ahora lo he dicho bien. Muchas gracias. Es que te pareces a Arturo Fernández, ¿eh? Hombre, pues me alegro. Así, el pelo blanco y todas esas cosas, y por eso a lo mejor me he equivocado, ¿eh? ¿Has visto? Oye, muy bien. Nada, yo encantado. Bueno, pues licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, desde 1977 que ingresó en la carrera diplomática, ha desempeñado diversos cargos en el Ministerio de Asuntos Exteriores y en el extranjero, habiendo sido designado el primer embajador de España que tuvo Bangladesh. ¿No me equivoco? Sí, señora. Vaya lío que te metieron, ¿eh? Ser allí el primero. La verdad es que fue un favor que me hacían porque sabían que me gustaba mucho Asia. Ah, que es un favor. Bueno, Sí. vale, no digo Es nada. que hemos estado hablando que ciertos, cuando manda el Ministerio de Asuntos Exteriores
a ciertos diplomáticos, a ciertos países, nunca se sabe si es un premio o un castigo. Hombre, pues aquí no se sabría muy bien si era un premio o un castigo porque fuiste el primero. La verdad es que yo lo considero un premio. ¿No? Pues genial, genial. Pero yo he estado investigando por ahí, que antes de ir a Bangladesh te pusiste a estudiar ruso, estudiaste ruso, porque pensabas que te iban a mandar a la embajada de Rusia, pero mira, no, así que no, que te mandaron a la embajada de Japón. Sí. Y ahí conociste a esta señora tan maravillosa. Efectivamente. Cuéntanos. Ahí sí que me hicieron un favor. Pues nada, yo fui soltero a Japón, destinado, y la conocí al 8º día de haber llegado. Y poco a poco, pues fue creciendo entre nosotros algo más que simpatía. Y antes de marcharme, al terminar el puesto, nos casamos. Y tengo que decir que nos hemos casado 3 veces, porque por la mañana nos casamos en Iglesia Católica, por la tarde según el rito sintoísta y al día siguiente en el ayuntamiento, que era el único matrimonio válido que reconocían en Japón. No entran más religiones, ¿no? Sino... Bueno, hay más religiones, más que religiones, formas de vida. Pero sí, el catolicismo pues estaba presente. Por tu parte, el catolicismo por tu parte, claro. El sintoísmo por la tuya, sí. Y el juzgado porque es el juzgado de todos. Exactamente. O sea que esa nos sí. Toca a todos si queremos estar legalmente casados. Efectivamente. Luego terminé ese puesto y vinimos a Madrid con tan buena fortuna que al año y medio siguiente volví a Japón, destinado. Otros 3 años. ¿Qué hace una japonesa en Bangladesh? Bueno, puede ayudar mucho. ¿Sí? Sí, los bangladesíes tienen muy buen concepto de Japón, porque Japón en la cooperación mundial, ¿no? Da mucha importancia a Asia y entonces estas cooperaciones se notan. Y luego también hay muchos becarios bangladesíes que estudiaron en Japón, no solamente en medicina o tecnología, sino también en arte, Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Dhaka. Todos los profesores habían estado en Japón, ¿sí? Con lo cual éramos muy amigos. Pues genial, las relaciones de Bangladesh y Japón. Sigue siendo miembro asesor del Consejo Académico de la Academia de la Diplomacia. Efectivamente. ¿Se tiene que ser muy diplomático para ser diplomático? Bueno, hay unos que son más y otros menos, pero sí, hay que ser muy diplomático porque es la esencia del trabajo. Hay que morderse mucho la lengua, ¿no? A veces, sí. Y otras, pues sacarla a pasear sin instrucciones, que eso también tiene mucho mérito. Bueno, me imagino que aunque haya sido un premio Bangladesh, sería un poco complicado al principio porque fuiste el primero que abrió esas puertas, ¿no? Sí. Hacia España. Efectivamente, fue un poquito difícil porque yo llegué pues prácticamente con lo opuesto. Y allí había un cónsul honorario de España, era un bangladesí, que claro, me abrió la puerta de muchos años. Pero principalmente me reservó un hotel cerca de su oficina, muy céntrico, y allí estuve más de un año hasta que la residencia oficial estuvo lista. Este hombre sí me facilitó coche, me facilitó chofer y algunas gestiones. Pero he de decir que conseguir las 2 casas, la de la oficina y la de la residencia oficial, fue una cuestión más bien de confianza de los bangladesíes hacia España, porque yo firmé contratos solamente con unas cartas de compromiso de mi ministerio, que naturalmente cumplió inmediatamente y se les proveyó de fondos como era natural. Pero sí, se fiaron de mí plenamente y me alquilaron tanto Cancillería, que es la oficina, como residencia.
a satisfacción nuestra y del Ministerio, sobre todo, que consideró que eran edificios que Ya, cumplían con todas las expectativas. pero te envían desde España así, sin casa y sin nada, a la Sí, aventura. sin casa y sin nada. O sea, un señor embajador y con una mano delante y otra detrás, como se suele decir. Pues sí, tengo que decir que los países tienen unas políticas distintas respecto a esto. España manda primero al embajador y luego a todos los demás. Pero en otros países mandan primero a los de más bajo nivel para que vayan haciendo el trabajo de construcción del pequeño edificio que se va a construir y cuando ya está todo prácticamente hecho, llega el embajador, que da su bendición al trabajo. Ah, bueno, pues Pero no se sabe qué es mejor. Hay unos que opinan que es mejor que vaya el embajador primero, otros que vaya el embajador el último. hombre, pues por estatus, por categoría, pienso que debe de estar todo preparado para cuando llega el señor embajador, ¿no? Desde luego es una teoría muy respetable, sí señora. Bueno, no tiene que ser la que valga, ni muchísimo menos, en No, mi no, pero opinión. está muy bien pensado, claro que sí. De mi opinión. Bueno, pues también es escritor, también es escritor. Además tiene un libro que llama la atención y dice, el título es Aspectos de Japón vistos por un diplomático español. Y además el prólogo de ese libro se lo hizo Muhammad Yunus, no sé si tiene acento o no, Premio Nobel de la Paz. Sí, verás, el profesor Yunus prologó otro libro distinto que se llama Bangladesh y de repente España. Sí. Pero este de Aspectos de Japón vistos por un diplomático español lo prologó el embajador de Japón aquí y nuestro embajador de España en Tokio. Los dos lo prologaron muy amablemente. Y la verdad es que es un libro pues que es una recopilación de pequeños artículos que fueron apareciendo en la revista Diplomacia, que es el órgano de la academia de la que hablábamos antes, y algunas cosas nuevas, ¿no? Y este libro se editó con motivo del 150 aniversario de la firma del Tratado de Kanagawa, que es un tratado hispano-japonés por el que se establecían las relaciones diplomáticas plenas, pero que yo tengo mis dudas de que ese fuera el momento, porque España estuvo, como sabes, en el siglo XVI en Japón y también hubo un tratado internacional, el Tratado de Tordesillas, y en fin, por eso yo creo que este Tratado de Kanagawa inaugura la segunda etapa de nuestras relaciones diplomáticas y no nuestras relaciones diplomáticas como piensan algunos. Bueno, es un libro interesante, es un libro serio, pero sí. Y está publicado por Satori, de lo que hemos hablado antes, que es una editorial de Gijón que se dedica a temas japoneses. Sí. Bueno, yo quería comentar una cosa, y es que el famoso plato, la tempura japonesa, tiene su origen en los jesuitas, que llevaron allí las gambas con gabardina. Lo que pasa es que cambiaron la harina de trigo por la harina de arroz. ¿Es correcto? Es correcto. Y además, sí, esto fue una cosa de los curas. En Semana Santa no podían comer carne, era la comida de las témporas. Y de ahí se japonesizó la palabra atempura. Sí. Muy bien. Pero tiene otro libro que me lo acabo de regalar. A ver. Y lo voy a poner aquí en la cámara. A ver. Ahí, que se vea bien. Bien, muy bien. Muchas gracias. Dedicado, que lo sepáis, Así que para ninguno. El mío. Regalar la vida. Sí. Un cuento japonés. Este no es tan romántico como el de Kayoko.
Este es Bueno, un poco más... es un libro de amor, Sí. perdón, es una historia de amor, pero sí, un poco más retorcida y atribulada. Como buen hombre, ¿no? Dice que son dos protagonistas que no pertenecen a la especie humana. Gizo, ¿se pronuncia así? Giso. Giso. ¿No ves? Es que... Giso. Giso. Vale. Sí. Que es una de las figuras budistas que guía el alma de los sufridos, Sí, señora. los oprimidos y los moribundos hacia la budeidad. También los niños, Y los incluso niños. los no nacidos. Ah, Vamos, los nacidos muertos. y a ver si lo pronuncio bien este otro nombre. Y Ectopar, Ectopar. Ectopar son otros personajes no humanos que aparecen en este cuento ajá, y son unos parásitos que invaden el cuerpo humano y pueden llegar a matar. ajá. Es más, perdón, dice que es un parásito que repercute con mucha maldad en la salud de las personas. Sí, señor. Y el Giso. Giso es imprescindible para que el extraño parásito Ectopar abandone el cuerpo humano y dejarle en paz y poder seguir con vida. Sí, señora. Es una de las tácticas que se utilizaron para combatirlo. Había un médico japonés que era ducho en la medicina occidental, pero también en la oriental. Y en vista de que se resistía el el Ectopar a desaparecer del cuerpo, pues mediante unas oraciones, la puesta a disposición de unos gisos, e incluso con espada japonesa, se les fue venciendo hasta derrotarlos por completo. Con una espada japonesa. Sí, porque eran inmunes a los tiros de arma de fuego. Entonces, sin embargo, con una estocada sí que fallecían. Caray, pero si estaban metidos en el cuerpo humano... Es que salían con las oraciones. Salían. Sí. Ah. Y con todas las... pero no solamente mataban al parásito, mataban a la persona también, bueno, a base de darle con los sables, ¿no? Algunos se asustaban mucho, efectivamente. Sí, pero vamos, no hay ningún caso. Bueno, hay una... Sí. Porque yo tengo aquí una pregunta que... ¿Cuándo decidió ser diplomático y por qué? ¿Y por qué? Bueno, pues verás, yo no sabía muy bien en qué consistía, pero sí que tenía un amigo de mi hermano mayor que era diplomático y me gustaba que él viajara, hiciera esto, hiciera lo otro, y pues yo también quiero. Y entonces, como yo hablaba inglés desde pequeño y luego aprendí francés en el bachillerato, pues pensé que con el ruso, pues que estudiando las oposiciones, pues lo podía conseguir. Y lo conseguí. Y luego, pues se abrió ante mí un mundo distinto y maravilloso. Y la verdad es que si yo volviera a nacer, me gustaría volver a ser diplomático. Sí. Voy a hacer una pregunta que es una pregunta un poco delicada. Sí. Yo hago preguntas algunas veces poco delicadas. Estás en tu casa. A ver, diplomático de carrera, Sí. no de dedo. Oh, claro. Es que hay diplomáticos de dedo, ¿eh? Sí, pero dan muy mal resultado. Sí. Sí. He conocido alguno que, sin mencionar nombres, Sí, sin mencionar nombres. No destripemos, que no sabía que en las embajadas se cifraban los telegramas, por ejemplo. Bueno. Que no sabía, que no sé. No, ya. Bueno, y otras cosas. No, es que viendo lo que vemos actualmente no me extraña que no sepan muchas cosas de la historia. Pero bueno, vamos a dejar, vamos a cubrir un tupido velo. No, hablando, me he acordado que las razones para meterse en la carrera diplomática a veces son muy extrañas, como por ejemplo Fraga Iribarne, Sí. el que fue el que creó Alianza Popular, el previo al PP, hizo la carrera diplomática porque su mujer le dijo que quería casarse con él con el uniforme de gala de diplomático. Y como era un hombre
que le cabía todo el Estado en la cabeza y ni una letra más, se estudió en un tiempo récord el temario y aprobó y se casó vestido de diplomático. Es una anécdota que no sabía yo y que le ennoblece, luego, porque sí que buena cabeza sí que tenía. No. Kayoko, ¿qué tal son las relaciones entre España y Japón? Muy buenas. Muy buenas. Sí, cada vez mejor. Sí. Cuando yo vine a España de estudiante, pues la gente se confundía, ¿no?, con los chinos, y siempre en la calle alguno decía China, China, y yo miraba pero no decía nada, y poco a poco se iba cambiando y ahora la gente sabe que hay taiwaneses, hay filipinos, japoneses, coreanos, chinos y tal, ¿no? Sí. Y entonces España ha cambiado, pero a galope, a mejor. Sí. Bueno, en algunos aspectos. Sí, en algunos, la apertura sobre todo, ¿no?, a otras culturas. La verdad es que sí. Y las relaciones son muy buenas, ¿no? Muy buenas, sí. Además tenemos un acuerdo de asociación estratégica con el cual pues compartimos las cosas más importantes de las políticas de los dos países. Y si a eso le agregas que nuestras casas reales son íntimos amigos, pues vamos, es lo mejor de lo mejor para unas relaciones entre los países. Ya. Este programa es de misterio, aunque no lo parezca, pero porque yo he empezado presentando a los invitados. Hay muchos misterios entre España y Japón. A ver, algún misterio. Pues algún misterio. Ay, que San Francisco Javier. El brazo. Te cuento, exactamente. Ay, mira. Sí. Te agradezco mucho que me lo hayas soplado, porque es que San Francisco Javier, que como sabes estuvo de misión en Japón, en uno de sus viajes cuando iba por las Islas Molucas, hubo una tempestad y perdió su crucifijo, que se cayó al mar. Entonces, pues no sabía qué hacer, cómo iba a predicar sin crucifijo. Pues vino un bogavante, se acercó a la playa y ahí dejó el crucifijo de San Francisco Javier, que cogió y siguió predicando. Sí, corrijo un poquito, porque en realidad dicen que fue un cangrejo el que llevaba el crucifijo en la cena, porque bogavante en Japón no se ve tanto. Y sin embargo, nosotros estuvimos destinados en Viena y en un tour que hicimos de los lagos de Austria, que son una maravilla de sitios, encontramos una iglesia de jesuitas y en su púlpito encontramos una imagen, relieve, de San Francisco Javier recogiendo el crucifijo de un bogavante. Y yo digo, ¿cómo han mejorado desde cangrejo a bogavante? Seguramente el que ahí hizo habrá pensado, mejor bogavante que cangrejo, ¿no? Pero en la colección de Casa Real existe un crucifijo que está sostenido por un cangrejo. Sí. Esto es una leyenda que se sabe de la vida de San Francisco Javier. Bueno, pues no es un misterio. Un misterio entre España y Japón. Desvelado. Exactamente, desvelado. Bueno, todavía no sabemos si era cangrejo o bogavante. Sí, la verdad es que... Hombre, viste más bogavante. En aquella iglesia era un bogavante. Como vestir, viste más una langosta. Sí, como claro, vestir, viste más. No tiene pinzas. Claro, tenía que tenerlas. Eso sí. Lo dejamos en centollo y así todo el mundo contento. Claro. Perfecto, yo no tengo ningún problema. Me gusta todo. O sea que no hay problema. Vamos a ver. Antes he hablado de algunos libros que has escrito y has escrito algo sobre el teatro Mo. No,
No, N-O. perdón, N-O. no. No, el teatro no. ¿Qué es exactamente? Yo me lo puedo imaginar porque creo que he visto algo, pero quiero que me lo expliques y que no sé, alguna interpretación así de este tipo de teatro. El teatro no es un género de teatro, pero tiene un origen muy antiguo, ¿no? Procede de los ritos de cosechas o plantación incluso, donde la gente se reunía y bailaban y representaban cosas de humor muchas veces, a veces como de magia o acrobacia, y de paso algunos relatos como dramáticos. Pero esto se ha ido desarrollando poco a poco, sobre todo alrededor de Kioto. Y se representaba más bien en los templos sintoístas y en estas fechas determinadas de cosecha, de recolección y de plantación de arroz y tal. Pero al final, no solamente la gente popular apoyaba y disfrutaba de esas representaciones, sino también los shogunes se fijaron en él y empezaron a ayudarles como mecenas a producir más obras. Y llega el momento en que aparece un dramaturgo muy protegido por shogunato, ¿no? Que tenía ideas bastante interesantes para representación teatral y tal, incorpora el más allá dentro del teatro. El teatro muchas veces se consistía en 3 escenarios. Primero, la realidad. Hay alguien que está remodelando qué es lo que pasó en esta bahía, que aquellos guerreros fallecieron luchando, etc. Y aparece un bonzo y que reza por el alma de aquellos desaparecidos. En el segundo aparece el fantasma o los fantasmas de aquellos perecidos y que lloran y que se quejan de aquellas cosas que pasaron en la historia y que ellos todavía reivindican su derecho de seguir en este mundo, ¿no? Pero el bonzo les da un rezo y al final les convence. En el tercer acto desaparece la maldad, el rencor y todo se queda en calma. Entonces, ese tipo de teatro se estableció como algo muy institucional del shogunato, porque el teatro no, como kabuki, que luego se desarrolló, tiene no solo drama, sino baile y música. Son 3 cosas muy, muy fusionadas, ¿no? Y entonces, de ahí, pues hay gente que se perfecciona en los instrumentos, en la música, o cántico de recitación de la historia. Otros que se especializa en el tambor como músico de instrumental. Y entonces, al final, fue como un teatro nacional. Todo el mundo va, por ejemplo, en el Año Nuevo, a ver una representación de un viejo hombre que se supone que venía del más allá a bendecir este mundo y que hace girar 4 estaciones de esta vida. Y entonces la gente espera que este viejo bendiga a todo el público desde el escenario. Estas cosas se siguen haciendo en Japón y quedan, bueno, más o menos 250 obras escritas y conservadas y que la gente sigue conservando este género. Y sigue viéndolas, sí, además. Sí. Bueno, simplemente decir que los shogun
vienen siendo lo que ahora son los presidentes autonómicos. Lo digo por si alguien no, La traducción, no conocía el concepto. Pues sí, si me permites Sí, añadir sí, por supuesto. simplemente que es un espectáculo maravilloso, colorista y espectacular. Es una cosa de lo más bello, una estética extremada. Sí. Pregunto, que soy muy ignorante, este tipo, que a ver si voy a decir esto China y no es Japón, son estos escenarios en los que se ven las sombras por detrás de los biombos estos que son translúcidos. De Indonesia. ¿Eso es de Indonesia? Sí, Pues me he pasado de país. No he visto ninguna obra. No he visto. No, se ven los personajes, pero a través luego de esa separación que es translúcida, se ven personajes como si fueran fantasmas por detrás. Me encanta. Es muy bonito. Es muy bonito. Sí, muy bonito. Sí. ¿Y en qué se diferencia del teatro kabuki el teatro no? El teatro no. Teatro kabuki también se origina en un templo por una sacerdotisa que empieza a bailar como un poco de manera llamativa. No se hacía striptease, no, pero llevaba, por ejemplo, el crucifijo en el pecho. Sí. Y que de dónde viene esa relación de la religión cristiana con esta mujer no se sabe muy bien, porque ella viene del entorno de Shinto, pero para llamar la atención de las personas se disfrazaba de hombre y llevaba un collar con un crucifijo, ¿no? Y bailaba con música y tal. Eso tenía mucho éxito entre el pueblo y se iba pasando de un sitio a otro. Al final se convierte en un espectáculo grandioso, con actores más variados, pero en un momento se produce un cambio porque ella principalmente metía a las chicas para bailar. Sin embargo, el gobierno miraba este espectáculo como un poco el foco de prostitución y que lo prohibió. Entonces, después de la prohibición, nace otro género parecido, pero solo de chicos, solo de hombres. De lo que hasta ahora perdura. En kabuki no hay ni una mujer. Anda. Es verdad, ahora que lo dice, es verdad que lo que he visto eran solo hombres. Sí. Pero que incluso hombres que se disfrazan de mujeres. Mujeres, sí. Bueno, genial. Del teatro voy a pasar el origen del mundo. Sí. El origen del mundo según la creencia japonesa. Bueno. Que conteste, yo hago la pregunta y que conteste quien quiera. He traído un libro que explica eso, que yo creo que es mejor hacer la lectura y luego que comentemos, ¿no? Perfecto. Este es un libro que se titula Kojiki, Crónicas de Asuntos Antiguos Hechos de Japón. Compilado en 712 por una orden imperial, pero la orden llegó antes, como 20 años antes, por un emperador varón. Pero cuando se entregó este libro, la emperatriz que recibió era la mujer, ¿no? Y esa emperatriz, a la vez que compilar esto, a terminarlo, mandó a hacer libros de geografía. En los años 712-13. Y estos son documentos importantísimos para saber de la historia de Japón. Se dice que el contenido está narrado oralmente por una mujer que servía a la emperatriz y que había leído todos los escritos antiguos sobre la genealogía de los emperadores de Japón y que lo recitaba de memoria. Y el que ha transcrito es otro señor, un erudito, familiar de la Casa Imperial,
y que es lo que perdura hasta nuestros días, ¿no? Como el primer libro de la historia de Japón. Luego aparece Nihon Shoki, que es otra versión más pro-china, digamos, cara al exterior. Aquí también hacemos ediciones parecidas a los libros de China y que tenemos historia, que no es parte de China, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, dice, ciclo 1, la creación del mundo. Capítulo 1, los primeros dioses. Cuando por primera vez se separaron el cielo y la tierra, las deidades que surgieron en el altiplano del cielo fueron estas: Ame no Minaka Nushi no Kami, Takami Musubi no Kami y Kami Musubi no Kami. Estas tres deidades nacieron independientes y sin jamás mostrar su forma. Todos los nombres de los dioses en estos escritos antiguos representan el contenido, o sea, lo que es la identidad de cada deidad, ¿no? Cuando habla de Ame no Minaka Nushi no Kami, es el centro, el Kami que está, o sea, el dios que está en el centro del mundo. Y Takami Usui no Kami quiere decir el que genera el mundo desde el cielo. Y Kami Musui no Kami es el dios que genera otros dioses. De esta manera va diciendo enlistado, aparecen estos, pero desaparecen. No son figurativos, son espíritus, ¿no? Y al final termina diciendo que estos son los dioses celestiales que rigen el mundo. Al final aparece, por ejemplo, dioses de tierra, barro, arena, juncos, montes, etcétera, etcétera. Y ahí aparece Izanagi Izanami, que es la primera pareja que engendra islas de Japón. Muy curioso. Dime, sí. Antonio. Quería preguntar un poco más por la relación de Izanagi Izanami, que tiene muchos paralelismos también con muchas mitologías e historias más occidentales, ¿no? Sí. Orfeo, Eurídice y esa bajada al infierno. Exacto. Y la subida. O sea, son relatos que, cambiados de nombre, pero cuentan historias muy similares, ¿no? Sí. También. Sí. Hay muchos mitólogos, ¿no?, que estudian la transición desde Grecia, por ejemplo, hacia Japón. No solamente estos relatos que se pasan de un pueblo a otro, que llega a Japón, sino también incluso en el siglo VI, VII construyen templos con las columnas de tipo griego, ¿no? Y los pliegues de las estatuas son casi idénticas a los pliegues de las estatuas griegas. O sea que, sin duda, ha habido una transición de pueblo, ¿no?, de movimiento tribal de un sitio a otro, poco a poco, pasando por los altos de Irán, llegar a la orilla de China y pasar a Japón. Y también en España, ¿verdad? Buenas tardes. Hola, Fermín. Ya los habrás oído el nombre, Arturo y Kayoko. Sí. Pero bueno, va para los dos. Creo que Kayoko nos puede hablar más claro de este tema. Yo sé que hay también una influencia muy potente de Japón en España, sobre todo en un pueblo muy concreto de Andalucía, ¿no? Coria del Río. ¿Podría explicarnos un poquito esa realidad donde el mismísimo emperador pues, se ha acercado muchas veces hasta esa población? Porque ahí hay unos nexos de unión a veces muy vitales, muy personales, de personas japonesas que surcaban, ¿no?, ese río Guadalquivir, pues a veces trayendo determinados elementos a España, y que eso hizo, ¿no?, que muchísima gente bajase a tierra, conociesen a españolas o españoles y, bueno, se ubicasen y se quedaran ahí. Pero ¿qué relación existe actualmente entre Japón y España, en concreto en ese pueblo, Coria del Río, que creo que merece la pena que se mente? ¿Quieres decir algo? Bueno, es un nexo de unión muy estrecho. De hecho, existe una figura del enviado del daimyo de Sendai,
que se llamaba Date Masamune, la estatua representa a Hasekura Tsunenaga, que era un samurái que vino al frente de una delegación para establecer vínculos comerciales con España, y de hecho llegaron a ver al rey Felipe III y al Papa. Ahora no recuerdo qué Papa era, pero el caso es que de Madrid fueron a Roma y vuelta. Y Coria del Río fue la etapa, del desembarco después del viaje por el Pacífico, por México y por el Atlántico. Esa era la ruta. De hecho, los dirigentes japoneses pensaban más bien en comerciar con Nueva España, más que con España. Y con México, o sea, con Nueva España se hubieran conformado, pero vamos, llegaron hasta España, hasta la metrópoli, y llevaron a cabo algunos intercambios, pero esta misión no se puede decir que culminara con éxito, porque enseguida se dieron cuenta que representaba a un daimyo, no al emperador de Japón ni al shogun. Y aunque el daimyo de Sendai era muy importante y tenía muchos medios, de hecho, la nave en que iniciaron el viaje era el San Buenaventura, estaba copiado de una nave holandesa apto para la navegación transoceánica, porque los japoneses eso no lo tenían conseguido, pero con esta nave pues sí que lo consiguieron. Y voy a aprovechar para hacer un pequeño inciso. Sí. Para decir que, mejor... No, hombre. La ruta transoceánica tenía dos caminos. Para ir a Nueva España desde Japón, por cierto, el viaje se iniciaba en Filipinas y iba hacia el norte y de ahí bajaba hasta Acapulco. Sin embargo, la ruta inversa era desde Acapulco hasta Manila en línea recta prácticamente. Y esto se llama el tornaviaje, que fue descubierto por un cura español que se llamaba Urdaneta. Bueno, ese era el pequeño inciso. Pues es muy interesante, muy interesante. De todas maneras, si Nueva España hubiera seguido saliendo Nueva España, a Trump le había dado un patatús, porque era muy chiquitito Estados Unidos. Bueno, pero sí, y con esto termino. Entonces, Coria del Río es un escenario que sirve para rememorar esta gesta, y el embajador de Japón va muchas veces y es protagonista de distintos actos conmemorativos. Es una cosa muy bonita, y además en Sevilla se guardan todavía algunos objetos, otros se han perdido, de aquella época. Pero parece ser que algunos marineros se quedaron en Coria y se casaron con españolas, y hoy por hoy hay un número importante de corienses que tienen esos rasgos tan emblemáticos de los asiáticos, en este caso del país de Japón, ¿no? Sí, el apellido Japón. El apellido Japón. Que pervive, sí. Sí, han hecho una película hace 2 o 3 años. Sí, es una comedia, pero eso habla de una familia que son los Japón, y que van allí a Japón. ¿Será por eso porque hay tanta afición en Japón al flamenco? Bueno. No. Lo del flamenco es más bien por el temperamento, la brillantez y el colorido y el gesto enérgico de los bailarines y bailarinas de flamenco que les atrae y les gusta muchísimo. Es todo lo contrario a lo suyo. Y entonces eso les encanta. Es que hay escuelas en Japón de flamenco. Y de guitarra española.
También. Sí, Pero sí, sí. lo que me llama la atención es una japonesa bailando flamenco. Pues lo hacen. Y lo mejor que. Y los guitarristas, yo he conocido un guitarrista. Te aseguro que mejor japonés, que yo, que seguro. No, y que mejor que la mayoría, o sea, cuidado. Que cuando se ponen a practicar. Sí, no, son tremendas. Además, hay una profesora aquí en España que es japonesa de flamenco, y además que importante. No me acuerdo del nombre, pero es importante en este mundo del flamenco. Arturo tuvo el puesto en Sydney, ¿no? En Australia. Y me acuerdo que yo llegaba de España con un cambio de horario tremendo, porque son 30 horas de viaje. Llegué muerta y esa misma noche me llevó a un sitio donde bailaban flamenco. La mitad de las chicas que bailaban eran japonesas. En Sydney. Y yo decía, pero bueno, ¿esto qué es? Eso es multiculturalidad y lo demás son tonterías. Ya. ¿También has sido embajador en Sydney? No, ahí fui cónsul general. Bueno. Sí, pero bueno, me tocaron las Olimpiadas, que fue una cosa excepcional y extraordinaria. Sí. Muy interesante. Las Olimpiadas del año 2000. Sí. Genial. Antonio, estabas queriendo hacer una pregunta sobre el animismo, la religión. Lo hemos nombrado, o ya ha parecido mencionado a lo largo de esta tarde. A mí siempre me ha llamado mucho la atención la relación con lo espiritual por parte de los japoneses. Porque si bien es cierto que hoy día tendemos a dividir el mundo casi en zonas de religión, ¿no? Las 3 monoteístas y luego el resto, Japón siempre ha llamado la atención porque no ha tenido una religión muy bien definida, si es que ha tenido una religión como tal, ¿no? Y hay mucha gente, y bueno, y mi pregunta es, realmente el sintoísmo, que es algo muy propio y de hecho que es únicamente característico de Japón, ¿no? ¿Se considera realmente una religión o es una especie de forma de estar en el mundo que no tiene que ver con la religión tal como la entendemos nosotros aquí? Yo creo que Arturo tienes tu opinión, ¿no? Sobre esto. Efectivamente, es una forma de vida, no es una religión. Y bueno, pues está basada en la concepción de la bondad intrínseca del hombre. No hay prohibiciones, todo está permitido. Sin embargo, pues sí que obliga, por ejemplo, a obedecer al soberano y a... Sí, a ver, vamos a poner bien el micrófono. Y a respetar a los mayores, a respetar a los antepasados y bueno, pues no sé si hay alguna cosilla más. La piedad filial. Y luego la creencia también, que me llama mucho la atención, con, creo que lo vais a mencionar, que he visto ahí alguna imagen ahí, esos espíritus de la naturaleza, ¿no? Que impregnan el día a día de todo, prácticamente, y la relación que los seres humanos tenemos o debemos de tener con ellos, ¿no? Sí. Ese cuidado hacia no solo el pasado y hacia los antepasados, la tradición también, sino hacia ese otro mundo espiritual del cual formamos parte, pero no somos ellos, ¿no? Y hay que estar en comunión con ellos perpetua. Sí, acabas de decir una palabra clave, ¿no? La comunión entre el hombre y la naturaleza. Yo creo que en el Shinto, en la base, existe la firme creencia de que nosotros, los humanos, formamos parte de la naturaleza, gran naturaleza, y que no es superior ni inferior. Estamos al mismo nivel que las plantas, los ríos, las nubes, y por mucho que nosotros quisiéramos dominar el mundo, porque somos inteligentes, no lo lograremos. La naturaleza es allá, está con nosotros, pero siempre la armonía entre el hombre y la naturaleza prevalece. Esto es como base de la creencia en Shinto. Y entonces no hay tumbas, como habías hablado algo de ritos, ¿no? Sintoístas, de funerarios y tal. Hoy día se queman, se incineran, pero las cenizas no se guardan debajo de una lápida
o que todo el mundo se va guardan. para... No, se puede ir, pero es libre. En el shintoísmo no hay una regla que diga, tienes que hacer así. Está totalmente a tu libertad. Y que, sin embargo, los antepasados o los muertos, incluso en situaciones turbulentas, que han sido criminales o malos, se purifican después de la muerte y pueden ser dioses. Entonces, hay una cantidad de santuarios shintoístas que veneran esas personalidades destacadas de la historia que han hecho mal. Por el miedo a que ese mal espíritu pueda volver, la gente empieza a venerarle para que esté calmado. Esas son cosas un poco diferentes, ¿no? Sí. De otras religiones. Pero el sintoísmo no tiene, digamos, como el cristianismo, un fundador histórico, ¿no? No. Ni siquiera textos sagrados, como en otras religiones. No. Entonces, las raíces, ¿dónde se encuentran realmente? Es en el linaje del emperador. El Shinto es como ha aparecido en Kojiki, Ame no Minaka Shinone, el Dios que está en el centro del mundo, sí. Es el origen de la genealogía de los emperadores. Muchas veces no son históricos porque no sabemos si realmente existieron o no existieron, pero a partir de los siglos III o IV empiezan a encontrar, ¿no?, estas tumbas, ¿no? Sí, es que parecen cerraduras. El ojo de una cerradura parece. Sí. Me llama mucho la atención. Y están enterrados dentro de unas lápidas, ¿no?, unas rocas muy fuertes, tumbados, ¿no?, en la forma de tumbado. Pero sí, en aquella época se enterraba el cuerpo, no se incineraba. Se enterraba. Se enterraba. Lo que pasa es que, claro, luego empezaban a surgir problemas de, pues eso, mal olor, peligro de enfermedades y tal, y se decidió incinerar. Sí, obligatoriamente. Hoy día es obligatorio incinerar. Sí. Sí, indiferentemente de la imagen se llama Kofun, y el periodo Kofun de Japón dura del siglo IV al VI aproximadamente después de Cristo, y la forma de enterrar solía de la gente importante, entre ellos los emperadores, porque esa es la tumba de un emperador que hay cerca de Osaka y en la ciudad de Sakai. Y ¿qué iba a decir? Pues que ahora forman parte del patrimonio japonés, y la Casa Imperial pues restringe mucho la exploración de estas tumbas, y los arqueólogos tienen mucho problema, porque no pueden averiguar grandes cosas de cómo era la vida de aquella época, pero sí que hay que decir que de vez en cuando sí son autorizados y descubren objetos como espadas, arneses, figuras, unas figuras de barro muy, muy conocidas, muy importantes, que se llaman haniwa, que son imágenes de personas, de caballos, de animales, de caras. Bueno, dicen mucho de cómo era la escultura y las... no sé, el trabajo del barro de aquella época. Esas figuras primitivas recuerdan mucho las imágenes de anime de hoy día. Es curioso, pero coincide mucho, porque son simples y están hechas de una manera primitiva, no demasiado arte, digamos, ¿no?, de realidad, no, sino que configuran de manera artesanal, pero no con una destreza artística. No con mucho detalle. No. Ajá, Antonio.
Es que es justo lo que has comentado ahora de las tumbas de herradura. Yo es que tengo un amigo que es arqueólogo y está especializado en Japón. Y me habla mucho de estos enterramientos y de los problemas que tienen porque les impiden, con la excusa siempre, que me parece razonable, de que son monumentos de la tradición y que por lo tanto es irrespetuoso entrar y excavar aquí, ¿no? Y siempre tienen las dudas de a qué época pertenecería o si se corresponderían con estos reyes míticos, ¿no? Emperadores míticos del año 600 a.C., ¿no? Ginmu Temo, creo que es, ¿no? Ginmu. El primero, y bueno, siempre está ahí un poco en duda, ¿no? De a quién pertenecería, a qué época, y como no dejan de momento tocarlo en su gran mayoría, pues ahí queda. Es un recinto cerrado, ¿no? Me parece. Voy a pasar a otro tema. Van a poner publicidad y paramos un minuto. Muy bien. ¿Te preocupa tener mal aliento? 2 cápsulas de Airlift lo eliminan en un momento. ¿Contra el mal aliento? Airlift. En farmacias y para farmacias. Producto 100% español y 100% natural. A ti, que no quieres que te engañen. A vosotros, que queréis estar informados. A los que ya se han cansado de medios que acaban vendidos al poder. Os merecéis que os demos lo mejor de nosotros. Sois parte de nuestra familia. La familia de Informa Radio. Una comunidad con numerosos descuentos y ventajas. Sorteos, visitas a nuestros estudios y la oportunidad de colaborar con un medio de comunicación que no le debe nada a nadie y solo se compromete con España. Si quieres formar parte de la familia de Informa Radio, escríbenos por WhatsApp al 686 36 6715, 686-366715 o envía un mail a info@informaradio.es. Si estás pensando en renovar los equipos de impresión de tu empresa, seguro que esto te interesa. Coanda, distribuidor autorizado de Kyocera, te propone renovar todos tus equipos por 0 euros. Así de fácil, y paga solo por lo que imprimes en una única factura mensual para todos tus equipos. La mejor solución, todo en uno. Solicita información en el 954 90 0964 o en coanda.es. Editorial Actas es una referencia indispensable para todos aquellos lectores que sienten inquietud por conocer nuestro pasado. Aquellos que, como el que fuera controvertido canciller de Inglaterra, piensan que la historia hace a los hombres sabios. Editorial Actas, un lugar de resistencia, un lugar de defensa de la historia rigurosa y veraz de la España tradicional y de sus valores. Editorial Actas, siempre en grandes superficies o en tu librería habitual. Consulta nuestras novedades en actashistoria.com. La marca de moda ESP patrocina nuestro dial en Santander. Con los artículos de ESP sentirás y transmitirás con gallardía el orgullo español. Sudaderas, polos, camisetas, calcetines y trajes de baño. Visita nuestra tienda online www.esp.es. También nos puedes encontrar en nuestro córner en la calle Hilarión Eslava 49 en Madrid. Bueno, pues si hay algo, una de las cosas más importantes, he dicho una de las cosas más importantes de Japón, son las flores. Las flores, de verdad, aunque dan significado a todo lo habido y por haber, vamos, hasta cualquier adorno, ¿no? Les dan un simbolismo especial y todo es, bueno, yo quiero... Lo voy a decir todo justo así, de carrerilla, a ver, porque si no, no nos va a dar tiempo. Yo pensaba que íbamos a tener mucho tiempo, pero no. Por ejemplo, el crisantemo. El crisantemo está en el escudo de armas del emperador. ¿Qué significado tiene el crisantemo? El crisantemo es una flor que viene de la tradición china muy antigua, el símbolo del poder. Y además, como es una flor muy resistente, se ha creído que el crisantemo representa
la longevidad y la perennidad. Entonces, el emperador tiene que tener el escudo de crisantemo. Y aquí en España el crisantemo, sin embargo, es... sí, como de funerario, ¿verdad? Sí, es funerario, sí. En Japón también, ¿eh? También. Se usa mucho crisantemo de diferentes colores para ritos. Jaime, perdón, Jaime, espera que terminemos con las flores y ya preguntas tú. No, si es que lo que quiero decir es que el crisantemo es la única flor que crece en invierno, que en momentos dificilísimos para el resto de las plantas. Aquí en noviembre está lleno de crisantemos, el mes de noviembre, pero por la festividad que tenemos nosotros de los difuntos y todo esto. Pero hay otras... Bueno, ¿qué significado y qué es el crisantemo de oro? Bueno, dorado es como máximo, ¿no? Lo que pasa es que como crisantemo original es de color amarillo, que se asemeja al dorado. Y de ahí yo creo que se ha fijado como el oro siempre es el valor más supremo, ¿no? Sí, pero ¿no han dado algún galardón a alguien y le han impuesto el crisantemo dorado como una mención muy especial? Hay condecoraciones que tienen forma de crisantemo, ¿no? Pero en el escudo del emperador dorado es porque lo es. Porque es emperador. Sí, el emperador más supremo, sí. Vale. La flor de loto. Loto es el símbolo del budismo. El Shakyamuni, cuando se puso a meditar, se sentó encima de la flor de loto. Y entonces hay una creencia, ¿no?, de que en el budismo el flor de loto, cuando se abre, es como el símbolo de la imagen del Buda que está allí y se aprecia mucho. Es flor blanca, pulcra, muy bonita. Sí, es muy bonita, la verdad es que es muy bonita. La peonía. Peonía no es muy originaria de Japón, ¿no? Es china. Lo que pasa es que, bueno, yo he averiguado, porque como preguntaste en un momento, claro. Digo, ¿qué significa, no? Pues resulta que dice, hay palabras o comentarios representativos de cada flor en Japón. Sí. Decimos calendario floral y también palabras de cada flor, ¿no? Y eso dice de peonía que es timidez. Es un poco curioso porque es una flor preciosa, grande, ¿no? Se abre así. Pero es que cuando se pone el sol, se cierra. Por eso la timidez. Curioso. Bueno, voy a pasar, ¿qué son las 7 hierbas? Las 7 hierbas. Sí, las 7 hierbas nosotros los tomamos con el mochi, que es el pastel de arroz del año nuevo. Son 7 hierbas de la primavera. Antiguamente había una costumbre que empujaba a la gente a hacer una especie de procesión al campo y que tenían que escoger 7 hierbas de los primeros brotes del año y que los traía a casa y los cocinaban con el mochi que había guardado durante 7 días y ahí se comía todo. Y eso siempre se consideraba que traía buena salud. Los primeros brotes de la hierba. Hay que decir que el año es año lunar, ¿verdad? Sí, también, sí. Claro, estamos hablando de un mes más tarde, no es enero, un poco más tarde. Sí, esa era una pregunta, que cuándo se celebra el año nuevo en Japón. Sí. Pero también es un mes más tarde en China. ¿Tiene relación? Sí, por supuesto. El calendario vino de China. Sí, hasta en el siglo XIX el calendario chino era lo que se utilizaba, pero detectaron que el calendario no coincidía con la realidad. Cuando decían solsticio, sitio o estos cambios de estrellas, de estación, pues no coincidían, porque es que, claro, el cielo que veían los chinos era de Beijing, no sé cuántos kilómetros separados de Japón, y que lo traían a Japón
como diciendo que tal día va a haber tal. No coincidía. Y claro, era grave problema para las ceremonias de Casa Imperial. Y también para predecir la suerte y todo eso, ¿no? Y entonces cambiaron y hoy día ya está más occidentalizado. Sí. Pero antiguamente, por importar tanta cosa de China, pensaron que aquel calendario era fetén, pero no lo era. No, ya. A ver, que no todos los chinos buenos, ¿eh? No. Pero, a ver, yo he dicho siempre, aunque no tiene nada que ver con lo de las flores, es que ahora, hablando de China, yo sé que Japón y China están muy cerca, pero también hay muchos rasgos que yo pienso que los japoneses fueron a América del Sur, a la parte de lo que es Chile, Perú también. Sí, Chile, Perú, y hay mucho rasgo. Fujimori, creo que se dice así el apellido, son japoneses. Sí, es verdad. O sea, yo creo que descubristeis América antes que Colón. A este paso. Yo creo que sí, ¿eh? La verdad es que en la historia antigua, muy antigua de Japón, tenemos que contar siempre con las llegadas de personas de Polinesia, Micronesia, el sudeste asiático, que muchas veces desconocemos, ¿no? Porque no hay nada escrito. Pero resulta que hay bastantes cosas que han dejado. Sobre todo, yo he estado escribiendo un artículo sobre el origen de la lengua japonesa y descubrí muchas cosas de Polinesia, Samoa, por ejemplo, y también de Eurasia. Todo eso terminaron en esa parte, una franja extrema del Oriente, ¿no? Ya. Y que cómo se formó la lengua japonesa. Es un misterio, el más misterio de todos. Bueno, pues intentaremos. Los estudios genéticos ahora están ayudando mucho a trazar las migraciones de, bueno, prácticamente todo el mundo, ¿no? Sí. Y de saber de dónde aparecen unos pueblos y otros. Sí, es cierto. Sí. Hombre, está claro también que España tenía Filipinas, ¿no? Por lo tanto, esos rasgos también pueden venir precisamente de personas que en su día eran españoles, filipinos, que posiblemente llegasen también a esos lugares y se casaran con personas de allí de la zona. Perdón, Jaime, háblanos del Ikebana porque al final te vas a ir sin preguntar lo del Ikebana. Bueno, yo lo que quería era hablar no solamente del Ikebana, sino que me asombra la minuciosidad y el sentido artístico del pueblo japonés, que es que todo lo convierten en arte. Hasta el simple hecho de tomarse un té lo han convertido en una ceremonia llena de reglas, y no solamente eso, sino también lo que aquí llamamos papiroflexia, que tuvimos un gran genio, un filósofo y escritor, Unamuno, que fue el que puso de moda el origami, o sea, la papiroflexia, que es eso, hacer dobleces y hacer muñequitos, fundamentalmente pájaros. Que tú no has sabido nunca hacer. Nunca. A lo más que llegué... Lo ha dicho él, ¿eh? Lo ha dicho él. A lo único que llegué fue hacer un barquito de papel. Yo, ese triangulito que se ponen así los dedos y se abre así y se cierra. No, yo ni eso. Pero luego hay una cosa que para que te des una idea de la importancia que le dan a todas estas artes en Japón, es que eso, cuando yo iba a una de las cárceles a dar clase, como todo lo que hago sin cobrar, pues había un preso que había estado en Japón y me dijo que aparte de tener que aprender el japonés, los presos extranjeros tenían que aprender una de estas artes y una de ellas era el Ikebana. O sea, eso te da una idea de la importancia que se le da en Japón a este arte, y el Ikebana es el arte floral que tiene sus propias reglas. Para empezar, juega con los números impares, el 1, el 3, es un triángulo paralelo, no,
ahora no sé qué tipo de triángulo es, pero vamos. Y es curioso, y quería eso preguntar, ¿de dónde viene ese respeto que quizá lo has contestado antes cuando has dicho que todo es Dios? Entonces... Sí, bueno, Ikebana tiene una historia bastante definida, ¿no? Porque entraron en Japón como adornos a las imágenes búdicas desde China, Corea, y se establecieron como algo muy grandioso porque las imágenes eran muy grandes, ¿no? Y entonces los bonzos, hombres, eran los que hacían arreglo floral para los altares. Pero luego eso trascendió a una moda de arreglar las plantas y las flores de cada estación de acuerdo con un espacio de entorno más privado. En casas de los nobles, no solo bonzos, sino ya nobles, y en la etapa de Edo, que es bastante más moderna del siglo XVII, ¿no? Las mujeres empezaron a participar. Entonces ya era arte. No se consideraba cualquier buque que lo pones, sino que hay escuelas determinadas que te dictan cómo hay que ponerlo, en dónde hay que colocarlo. Las flores tienen que mirar a ese lado y después de una rama tiene que venir otra. En fin, son cosas un poco rígidas, difíciles de cumplir a veces, porque la naturaleza es muy libre, pero lo tienes que domar y colocarlo. Es como bonsái igualmente, ¿no? Poco a poco vas haciendo cosas para que la obra, que llamamos así, ¿no? Resulte a tu gusto. Pero es una, digamos, combinación de la ayuda de la naturaleza con la tuya. Tú estás ayudando a la naturaleza para que parezca muy bonita y que sea algo distinguido, ¿no? Sí. Y entonces los que hacemos Ikebana, cuando vemos una materia en la naturaleza, enseguida viene a la cabeza, ¿no? ¿En qué recipiente? ¿Dónde lo voy a colocar? ¿De qué manera sería bueno para que esta flor se luzca? Ajá. Entonces estoy haciendo un favor a una planta y la planta a la vez que cuando estoy colocando me está sugiriendo que no lo hagas así, sino hagas así, ¿no? Es una conversación a lo largo del tiempo. Y hay gente que se sorprende, ay, ¿cuánto tiempo tardas para hacer un arreglo tan pequeño? Pero yo digo, no, porque es que necesito tiempo, porque es una comunicación entre plantas y yo. Y os enseña paciencia, también el sentido de la fugacidad del tiempo. Sí, sí. Y claro, no es perenne, o sea, lo que tú pones después al día siguiente ya a lo mejor está cambiado. Tienes que colocarlo de nuevo, tocarlo, hablarle otra vez. Claro, la planta está viva. Sí, sí. Estuve en una presentación hace algún año con la fruta. Bueno, es un arte japonés también, que no recuerdo ahora mismo el nombre, pero era una maravilla con los escalpelos y con una serie de herramientas, las zanahorias, una sandía que hizo una flor tremenda y yo dije, Dios, ¿cómo pueden hacer esto? De verdad, es como el Ikebana, pero tiene otro nombre, tiene otro nombre que no recuerdo ahora mismo, pero yo me quedé maravillada de la agilidad y la maestría de esa persona tratando la fruta. Hay dos frutas que no las tratan porque no son redondas. El plátano y otra más, no recuerdo ahora mismo. Me llama la atención, pero es verdad que fueron sandías. La zanahoria no es redonda, pero hizo flores con la zanahoria. Mukimono. El mukimono. Mukimono, eso es. Pues, las ofrendas de frutas
eran muy frecuentes en los altares de sintoísta. También lo hacen en budismo, pero es que el budismo y el sintoísmo ha tenido una historia muy, muy junta, ¿no? Por cuestión de política, en Japón muchas veces para que no haya esas guerras ni conflictos de creencias, las fusionaron mucho. Y cuando uno viaja a Japón muchas veces dice, pero bueno, en un templo budista hay un santuario sintoísta. En un grandioso torii, que es la puerta, ¿no?, de sintoísmo, al lado hay un templo budista. ¿Cómo es posible? Pues es que se toleraban de esa manera. Entonces, bueno, las ofrendas también se parecen mucho. Sí. Ya, es las que frutas hacen mucho también. Sí. China y Japón se han tolerado mucho en cuestiones religiosas y costumbres, Sí, en algunas costumbres. claro, claro. Pero bueno. ¿Y el Zen? Sí, Zen aparece en la India, ¿no? De escuela de meditación con Dharma, es el señor que se puso en forma, ¿no?, a meditar y no se levantó durante no sé cuántos días, ¿no? Y bueno, pues la enseñanza llegó desde la India a China, que un bonzo chino, Huinen, lo estudió, lo transmitió a China y de allí a Corea y de Corea a Japón. Y muchos estudiantes bonzos jóvenes de Japón quisieron aprender cosas de Zen y viajaron a China. Después de una estancia volvían y constituían una escuela y construían un templo, ¿no? Y así se propagó. Fermín. Sí. Bueno, a lo de los capas, que además han traído un dibujo sobre los capas. Vale, sobre el tema de los capas. Bueno, pues un poco que nos cuente esa parte misteriosa, ¿no? Esta, perdón, esa, para la cámara, a ver, no la vemos, no lo vemos. Ahí, eso es un capa. Bueno, yo entiendo que son criaturas, un poco criaturas estas míticas, ¿no? Que tienen que ver con el mundo del agua, ¿no? Y ese folclore japonés que tanto, bueno, llena el mundo de los ríos y de los lagos. Pero estas criaturas tienen, parece ser una apariencia como de pequeño humanoide, ¿no? Con una especie de caparazón como el de un galápago o una tortuga. Pero en realidad, ¿qué se cuentan de los kappa en Japón? ¿Qué misterio realmente tienen? ¿Y por qué atrae tanto a los niños? ¿Y qué relación puede tener con algún tema relacionado con España? Bueno, pues verás, la kappa es un animal mitológico japonés que sí, habita en los ríos y en los lagos. Y tiene que ver con los niños la amenaza de los padres para que no se acerquen demasiado, no sea que se vayan a caer al agua y se vayan a ahogar. Y entonces le dice, no te acerques mucho que te viene una kappa y te lleva. Y efectivamente cuentan las leyendas, claro, que las kappas arrebataban a niños y se los incluso a mayores, se los llevaban hacia el centro del lago, a una parte profunda del río y los ahogaban. Pero claro, esto es más bien, como te digo, para evitar que se acerque la gente a sitios peligrosos. Claro, pero en Japón, por ejemplo, los cuentos de terror o las propias leyendas que pueda tener tienen una dimensión, digamos, moral o educativa. Pues más bien educativa, diría yo, en este caso concreto de las kappas. Sí, lo que se quiere es eso, evitar el peligro. De todas formas, como estas historias evolucionan, pues de repente las kappas empiezan a ser también animales un poco menos malos y traviesos y bueno, y también tienen un punto débil. En la primera imagen que hemos mostrado aparece una especie de plato en la cabeza. Ese plato está lleno de agua. Y si el agua se evapora, la kappa muere. Pero vamos,
normalmente ellos están en el agua o muy cerca del agua para evitar estos pequeños problemas. Aprovecho para decir que hay una zona de Tokio muy graciosa y pintoresca que se llama Kappabashi. Bashi quiere decir puente, el puente de las capas. Es muy céntrico, vamos, antes menos céntrico, ahora un poco más céntrico porque Tokio se ha extendido mucho y es un barrio conocido por las cerámicas que abundan para surtir a casas y restaurantes. O sea que si uno necesita una vajilla va a Kappabashi y encuentra lo que sea. Y luego otra cosa que quiero decir de las kappas es que se echaban pepinos al agua para que se las comieran y estuvieran más contentas. Y de ahí viene que haya un sushi que se llama kappa, que es un pastelito de arroz rodeado de alga con un pepino en el centro. Bueno, lo voy a pedir el próximo día. Sí, Kappamaki. De kappa. Lo voy a pedir. Bueno, así que ahora las capas parece que son unos animales más buenos. Ya, sí, la verdad es que sí, está muy rico el maki kappa o el kappa maki. Lo pediremos la próxima vez. Antonio, habla un poco sobre mitología, el presente tecnológico, algo, porque se nos está acabando el tiempo y yo quiero hablar, luego después que también le has hecho tú la pregunta, ¿qué se sabe en Japón? Pero luego después, sobre los ovnis. Venga, Antonio. Una de las cosas, y tratando de ser breve, que más llama la atención desde fuera es la capacidad que tiene Japón y los japoneses, por ende, de aunar la tradición y lo tecnológico. Por un lado, es un país que respeta como nadie la tradición de siglos y milenios atrás, pero a su vez es uno de los más punteros, lo que va siendo un siglo prácticamente, en cuanto a tecnología, ¿no? Y la gente en general están muy preparados a nivel tecnológico, desarrollan mucho esas aficiones, pero son capaces de integrar en uno esas dos combinaciones que desde aquí al menos siempre los vemos como opuestos, ¿no? Y como polos enfrentados, como solemos mirarlo casi todo en Occidente. El que es muy tecnológico y el que está muy metido en esos ambientes es incapaz, por ejemplo, o ve como absurdo seguir ciertas tradiciones, ¿no? Ven como dos mundos totalmente distintos. En cambio, allí no. Allí se integran y están perfectamente unidos. Y también en lo arquitectónico. O sea, ciudades como Tokio, la ciudad más grande del mundo, una de las metrópolis más grandes del mundo, al lado de los rascacielos tienen pequeños templos o pequeñas zonas de recogimiento donde el silencio abunda y sorprende cuando entras ahí y dices, bueno, ¿cómo puede ser que la civilización de las más grandes del mundo, millones y millones de personas me rodean, pero aquí prácticamente parece que estoy en la nada, ¿no? Y es ese asombro que tienen de aunar las dos cosas que desde aquí nos choca tanto, ¿no? Sí. No, se me ha venido a la cabeza ahora la existencia de altares sintoístas en la azotea de los rascacielos. Eso no sabía. Eso, cada X tiempo vienen los curas a bendecir el lugar. Es que cuando decimos, ¿no? Cuando elevan el tejado, que hacen una ceremonia en España también, ¿no? Sí, ponen una bandera. Exactamente, ¿no? Sí. Pues es como eso, y que en Japón quieren que los curas de Shinto vengan al edificio, en la azotea, a orar para que no haya terremotos ni derrumbamientos. Y eso se queda allí hasta después, ya para siempre. Entonces, tú vas a un edificio gigantesco, tecnológicamente muy moderno, tal, pero si vas a la azotea encuentras un santuario. Que es la definición perfecta, ¿no? De cómo son capaces de unir esas dos cosas que aquí vemos tan enfrentadas. Sí, además, Japón, perdón, Japón en general es uno de los países, o creo que es el país más preparado en contra de los terremotos. Sí, efectivamente. Hoy día ya sí. Porque hacen yo he visto programas que los cimientos exactamente oscilantes. Lo que ocurre es que el último terremoto que hubo
ni oscilantes ni nada. Terrible. Sí, sí. Bueno, te refieres al de la península Fukushima. de Noto. Ah, Noto. Sí, es que ahí las casas eran muy viejas y por eso quizás se ha notado más la destrucción. Bueno, no lo sé si es Fukushima. Ah, bueno, Fukushima es otra cosa, claro. Sí, pero ha sido más por maremoto. Sí, normalmente terremoto, tsunami, pero está todo en conjunto. Claro. Pero efectivamente es terrible. Sí. Pero vamos, que me llama la atención que ya se preparan los edificios con holguras para que oscilen en el caso de... Sí, y además preparado el solar para edificar, viene el bonzo sintoísta con su plumero y bendice primero todo y luego ya empiezan a edificar. Ah, sí. Primero hay una ceremonia sintoísta, de lo más colorista, por cierto, y luego ya empezamos a trabajar. Fíjate, aquí en España, creo, la palabra bonzo para nosotros es una persona que se quema, que se sacrifica a sí mismo. Y yo cuando estoy escuchándoos decir bonzo, digo, ¿qué pasa? ¿Que se sacrifican todos allí? ¿O qué? No, me llama la atención porque aquí se ha quemado al estilo bonzo. Sí. Bueno, y es totalmente distinto, ¿no? Distinto, sí. Bonzos son curas budistas, simplemente. A propósito de origami, que comentaba, yo estuve dirigiendo una tesis de graduación a una chica y ella quería averiguar cómo se utilizaba la técnica antigua en nuestros días, ¿no? Y entonces se fijó en origami y encontramos una serie de empresas que hacen aparatos espaciales para NASA, porque con la técnica de origami se queda encuadrado muy pequeñito cualquier aparato que quieras tener. Si esto lo despliegas, es una antena, paraguas, ¿no? Y queríamos saber más, pero siempre estaba limitado. No podías entrar porque es secreto empresarial. Caray. Sí, entonces estoy segura de que están utilizando mucho la técnica de origami hoy día. Es curioso. 10 minutos. Nos quedan 10 minutos. Muy deprisa. Fermín, ¿querías hablar? ¿Fermín? Sí, dime. ¿Querías hablar o preguntar sobre una aldea Inunaki? Es que lo hemos estado comentando antes y bueno, pregunta lo que quieras muy rápidamente, que nos quedan 10 minutos nada más. Ya, bueno, más que nada hay un mito que a mí me llama mucho la atención, que es el famoso mito de los Nukekubi, que son esas criaturas cuyos cuerpos parecen como humanos durante el día, pero por la noche, las cabezas parece que se separan, ¿no?, de sus cuerpos para volar y buscar de alguna manera algunas víctimas, ¿no? Son conocidas como una especie de cabezas voladoras que succionan sangre, ¿no? ¿Crees que tiene alguna relación esto con el mundo de ese vampiro europeo que normalmente también se cuentan en Europa? ¿Hay alguna relación, alguna cercanía? Bueno, no sé. ¿Quieres hablar? No. Interven. Sí. Nosotros no somos muy aficionados a las películas de terror y entonces conocemos menos, seguramente, de los fantasmas japoneses, ¿no? Pero sí que hay una serie de personajes y cosas, fenómenos como esto que tú acabas de decir, ¿no? Que de repente no tiene cabeza o aparece desde dentro una cabeza, pero eso son imaginaciones que han aflorado después de pensar, ¿no? A ver, ¿qué historias de terror puedo contar? Yo creo que todo está relacionado con los cuentos tradicionales, que tiene unas colecciones muy grandes en Japón, porque hubo etnólogos y filólogos, antropólogos que viajaron por todas las tierras y coleccionaron. Entonces, hay historias increíbles, pero también
contribuyen los nuevos, como director de cine, escritores, que renuevan esas imágenes y que dan esa historia de terror que nosotros no conocemos tanto. Sí, pero los kabuki están muy llenos de este tipo de historia. De hecho, el santuario de Oiwawa en Inari, en Tokio, es conocido por su conexión con precisamente con esa trágica historia de Oiwawa, que no me sale bien el nombre, de ese espíritu vengativo, ¿no? Y los kabuki precisamente suelen llevar a cabo este tipo de obras teatrales, ¿no? De terror también. Y que bueno, que se cree que su espíritu pues aún ronda, ¿no? En el santuario, que puede incluso traer mala suerte a quienes la ofendan, ¿no? ¿Quién era este personaje como tal? Ese santuario de Oiwa. Era una mujer que por lo visto históricamente existió y que era un matrimonio feliz y que nunca tuvo problema, pero Tsuruya Namboku, que era el dramaturgo de Edo, es que Edo Tokio frente a Osaka siempre gustaba de historias rocambolescas y de crímenes de sangre. Entonces en Edo afloraban esas historias terribles de crímenes y de matanzas y ladrones, ¿no? Pero en cambio en Osaka, por allí era más de historias de amor, historias costumbristas, y que no aparecían esos fantasmas. En caso de Tokio, era muy de moda hablar de estas cosas y representarlo incluso, ¿no? Algún libro he leído decía que era muy barroco, que les gustaba mucho cargar con sangre y con tal, ¿no? Y entonces Tsuruya Namboku inventó la historia de una mujer maltratada por su marido, que tenía a su amante, y que empezó a envenenar a su propia mujer, y al final su cara, su rostro se desfiguró y que se quedó sin pelo, ¿sabes? Entonces, al morir ella, cada noche él sufriría la aparición de esa mujer que le perseguía hasta que murió. Pero eso fue una invención completamente, una leyenda urbana, ficticia de este señor, pero resulta que como fue tan popular la obra, donde vivía Oiwa-san, esa señora, se erigió un templo. Y ahora hay como digo, hay cosas negativas, pero están consagradas. Muy bien, genial. El templo. A ver, como nos queda ya prácticamente nada, pero yo quiero hablar. Antonio, los ovnis, venga, los ovnis en Japón. Preguntar muy rápido, sobre todo, lo poco que yo conozco, es que aquí en Occidente, desde los últimos años, ha salido en muchos medios de comunicación, en prensa, en telediarios, a los políticos y a los congresistas, sobre todo en Estados Unidos, pero también en Europa, les interesa cada vez más el tema de la seguridad aérea, y eso ha entroncado con el tema de los objetos voladores no identificados, ¿no? Ahora los llamados WAPs. ¿Cómo se ve esto desde Japón? Porque hasta donde yo tengo entendido, en Japón también hay un interés en estos temas, supongo, no sé hasta qué punto comparable con el de Estados Unidos, y allí incluso también hay una serie de políticos que han llevado estas cuestiones al Congreso los últimos años. Yo he oído eso, pero en Japón no ha tenido demasiada tanta trascendencia, ¿no? Sí. ¿Tú has visto alguna noticia? No. Poco, más bien poco. Lo tratan poco, entonces, el tema ovni en Japón. Al menos no de la perspectiva como lo tratan aquí. Aquí lo tratan más como seguridad aérea y no entran en esas connotaciones que aquí en Occidente le queremos dar más sensacionalistas. Pero, por ejemplo, en China, que también se ha estudiado mucho, pues pero aquí lo tratan estrictamente como seguridad aérea, es decir, algo que no sabemos qué es, pero sobre todo la seguridad de nuestro espacio aéreo. Por eso es la vertiente que ha entrado a nivel político, si no, no hubiera entrado. Ya, tenemos que invitarles otro día al programa. Es que han faltado muchísimas preguntas y muchísimas cosas más que me hubiera gustado preguntar sobre Japón, de verdad. La próxima temporada están invitados otra vez. Quedamos emplazados y con mucho gusto, además. Lo digo porque acabamos dentro de 3 lunes ya y ya comenzamos en septiembre la nueva temporada, pero de verdad, ¿cómo se dice? Arigato. Sí, arigato. Muchas gracias. Iba a decir otra frase, pero digo, no, mejor calla. ¿Cómo se dice de nada? No. Do itashimashite. Do itashimashite. Don't
Mira, la regla mnemotécnica. Don't touch my mustache. Do itashi mashite. Yo iba a decir una que no sé si está bien o no. A ver. Subete ni cansa shimasu. Oh, agradecer por todo. Por todo. Estupendo. Me lo he estudiado. Qué bien. Muy bien. De verdad. Bueno, como siempre nos hemos adentrado en la historia real, en las leyendas y el misterio, y volveremos la semana que viene con un nuevo e interesante tema. Espero que hayáis disfrutado del programa. Muchas gracias, Antonio. Muy buenas tardes. Fermín, muchas gracias. Bueno, nada, muy buenas tardes. Me ha parecido un programa muy interesante. Jaime, muchas gracias. De nada. Y bueno, a nuestros invitados, regalar la vida, por favor. Esto hay que regalarlo, regalar la vida. Un cuento japonés precioso, el prefacio de Kayoko Takagi. Lo digo bien, que digo, antes he dicho otro apellido que no tenía nada que ver. ¿Dónde lo pueden encontrar? Por favor. La verdad es que está en todas las librerías. Lo había, bueno, ahora ya el otro día estuve en el Corte Inglés y no lo vi, pero lo tenían. Y en la FNAC, en Amazon. Sí. Sí. Y por favor, y el segador el cortador de bambú, perdón, el cortador de bambú de Kayoko Takagi. Sí. También, ¿dónde lo pueden encontrar? Pues en el Amazon. En Amazon. Más fácil, sí. Más fácil. Sí, o Casa de Libro. Bueno, sí. Pues arigato, Kayoko, arigato, Arturo. Doitashimashite. Gracias a José Luis Benllo por cedernos su música. Gracias a Informa Radio por realizar este programa. Y si deseáis dejar algún mensaje, podéis escribir al siguiente correo: misteriosonair@gmail.com. Muchas gracias por escucharnos y os esperamos la próxima semana.